Hola a todos los congresistas de esta nueva convocatoria de Compartilla. El objetivo que a lo largo de la sesión voy a tratar de cubrir es hacer una lectura o una interpretación de qué hemos aprendido a lo largo del proceso de confinamiento y del COVID y qué impacto deja en nuestro concepto de educación esa lectura. En primer lugar, lo que quería destacar es que muchas de las cosas que hoy están encima de la mesa del debate educativo y de la reflexión educativa, considerados como aprendizajes derivados del COVID, estaban, sin embargo, mucho tiempo antes encima de esa mesa y también formaban parte ya del debate. Lo único que ha hecho el COVID ha sido ponerlos de mayor actualidad o resaltar su importancia. Voy a poner solo un ejemplo. Todos habíamos oído hablar del concepto de flip education o de clase invertida o educación invertida. Ahora, con el confinamiento, hemos visto la necesidad de un concepto como ese, que sin embargo estaba desarrollado hasta desde un punto de vista no solo tecnológico, sino también metodológico desde hace 5 o 6 años. El concepto de flip education surge en una situación igualmente de necesidad y de distanciamiento social. Son dos profesores estadounidenses de química que tienen habitualmente problemas de asistencia por parte de sus alumnos a clase, no solo por temas de enfermedad, por temas de climatología, etc. Y deciden que lo que van a hacer es, pues grabarse ellos la clase, impartir los conocimientos y los contenidos principales y sencillamente, haciendo una grabación en su móvil, luego enviarlo al mail de los alumnos. Y de esta manera los alumnos lo que hacían era ver esa clase reproducida en un vídeo y verla en su casa. ¿Por qué se produce el concepto de inversión? Porque lo que antes se hacía en la escuela, que era asistir a una lección o a una clase, ahora se hace en el hogar. En este sentido se han cambiado los términos. Lo que se hacía en la escuela se hace en casa y lo que se hacía en casa ahora se hace en la escuela. ¿Por qué? Porque el sentido que cobra ahora mismo, una vez que uno ha visto en su casa una lección o un vídeo, es ponerlo en común, hacer preguntas, resolver dudas, etc. Y en eso se convierte ahora la relación entre el profesor y el alumno presencial. Es solo un ejemplo, una metodología o la utilización de una tecnología al servicio de la educación ya estaba experimentada e incluso estaba justificada desde un punto de vista metodológico. ¿Qué es lo que ha hecho el COVID? Poner en evidencia la necesidad que tenemos muchas veces del concepto de videoclases y de llegar a nuestros alumnos por medio de una grabación que altera o invierte los conceptos habituales de la educación. Como ese concepto nos hemos podido encontrar con otros muchos. Por ejemplo, llevamos años hablando de que la tecnología permite un concepto de educación expandida, de educación ubicua, de educación móvil. Llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de la educación digital soportarla en Learning Management Systems o en entornos virtuales de aprendizaje. Ahora hemos visto la absoluta necesidad de tener un entorno virtual desde el que distribuir tareas y desde el que hacer seguimiento de los alumnos, y por lo tanto no todo lo que ha ocurrido en el COVID son temas nuevos, son temas, insisto, que han ganado protagonismo o que han ganado relevancia al tener una mayor justificación, dado que responden a una necesidad. Voy a tratar de resumir el impacto que ha tenido el COVID sobre la educación a lo largo de 10 puntos. El primero de ellos es digamos, el punto de vista más teórico, más de conceptualización de la educación. Yo creo que esta circunstancia que hemos vivido, de tener la necesidad de virtualizar la enseñanza al no tener un entorno presencial, lo que nos da es una nueva configuración de la educación escolar. Y esa configuración es una educación o un concepto de educación, incluso podríamos ir más allá, de escuela híbrida o blended. Es decir, nosotros vamos a contar a partir de ahora con dos entornos claramente diferenciados que los dos van a sumar
para contribuir al aprendizaje de nuestros alumnos. Y esos dos escenarios o contextos son, por un lado, el presencial, el de la escuela física, el del contacto con compañeros, el de contacto con el profesorado, y por otro va a ser el entorno virtual, especialmente desarrollado en una situación más de soledad y desarrollado en el hogar. El objetivo que tendríamos que tener, y esta es, desde mi punto de vista, es la clave de la experiencia que hemos adquirido con el COVID, es que los dos deben formar un todo coherente. No se trata de tener dos escenarios educativos independientes, el, digamos, tradicional, el de la escuela por un lado y el de la distancia por otro, sino se trata de tomar las oportunidades y las ventajas de ambos para constituir un nuevo concepto de educación mucho más rico y con muchísimas más posibilidades. Sí me gustaría hacer una observación. Cuando hablamos de la educación presencial, en la escuela tradicional o física, no estamos hablando solo de una educación con recursos físicos o analógicos. En esa escuela ya estaba incorporada la tecnología y, por tanto, la escuela presencial consume recursos analógicos, impresos o físicos, y ya también consume recursos tecnológicos, virtuales o digitales. Sin embargo, la escuela que se conforma fuera de las paredes del aula, es esa escuela, digamos, virtual o a distancia de e-learning y de digitalización, es una escuela donde básicamente los recursos, los instrumentos que vamos a contar van a ser de característica puramente digital. Y estos dos escenarios, insisto, lo que tienen que hacer es no constituir una propuesta de respuesta a una emergencia, sino quedarse en la realidad para definir la escuela y formar o constituir un todo coherente. Por lo tanto, tenemos que tener claro que no son espacios aislados, son espacios complementarios y que además no tenemos que caer en la trampa de hacer una lectura apocalíptica, de elegir entre la escuela presencial y la escuela virtual a distancia. Lo que tenemos que hacer es conjugarlas y no necesariamente tenemos que predeterminar en qué medida va a tener protagonismo una u otra. Esa medida o esa proporción dependerá de necesidades, de visiones pedagógicas, de oportunidades, etc. Pero no tiene por qué ser mundos que se enfrenten entre sí, tienen que ser escenarios absolutamente complementarios y donde los dos tengan suficiente naturaleza o suficiente entidad o personalidad para poder jugar solos en momentos determinados. Por lo tanto, dos escenarios, el escenario presencial, el escenario virtual, el escenario de proximidad, el escenario de distancia, el escenario de profesor, el escenario de hogar. Los dos tienen que sumar un nuevo todo coherente donde no se enfrenten las partes entre sí, sino que constituyan un universo que nos dé muchas más posibilidades y muchas más oportunidades para conseguir cada vez una educación mejor.